Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El tema de hoy incluye como parte integral de su historia lo que algunos piadosamente llaman abusos sexuales contra menores de edad y que son simple y llanamente violaciones y otras vejaciones cometidas contra los más desprotegidos, en este caso por quienes tienen a su cargo precisamente protegerlos, educarlos y darles bases sólidas para su futuro. Atacar a niños es uno de los delitos más despreciables precisamente por la asimetría que suele haber entre victimario y víctima, no solamente por cuestiones de tamaño físico, de fortaleza o de experiencia y conocimientos que ya marcan una diferencia importante, sino por la autoridad que los adultos ejercen normalmente sobre los menores, una autoridad que todos esperamos que se ejerza en beneficio de los pequeños y no para satisfacer las ansias de poder, el sadismo o la sexualidad trastornada de los adultos que son sus sacerdotes, sus profesores o sus cuidadores. Encubrir a quienes depredan a los niños es igualmente despreciable y esta historia incluye a muchas personas que han encubierto a los delincuentes con distintas coartadas. Ocultar, suavizar o minimizar esta parte de la historia sería otra forma de encubrimiento y aviso anticipadamente que eso no lo vamos a hacer por si prefiere evitarse el disgusto. El 23 de febrero de 1997, un pequeño diario de Connecticut, Estados Unidos, The Hartford Courant, publicaba en su primera plana una nota con el titular «Jefe de una orden católica mundial acusado de un historial de abusos», donde relataba que después de décadas de silencio, 9 hombres habían acusado al jefe de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, de haber abusado de ellos sexualmente en Italia y en España en las décadas de 1940, 1950 y 1960. Entre los acusadores, todos hombres de más de 50 años de edad que habían quedado afectados de por vida por los ataques sexuales de Maciel, había un sacerdote, un abogado, un ingeniero, un profesor y un orientador. Sus vidas habían dado un giro brutal al caer en las garras de este peculiar sacerdote. Y digo peculiar porque incluso dentro de la larguísima y abundante historia de abusos cobijados por la Iglesia Católica, la de Marcial Maciel es especialmente escandalosa y reveladora. Pero por supuesto Maciel no era el único delincuente sexual depredador de su organización. Ya en 1992 y 1993 había habido denuncias de varias niñas de entre 8 y 12 años de edad que habían sido víctimas de agresiones sexuales por parte del cura Fernando Martínez, miembro de la Orden de los Legionarios de Cristo, que fue fundada por Marcial Maciel. Nadie les quiso hacer caso, ni en la sociedad ni en la iglesia. Esa iglesia donde la frase «dejad que los niños vengan a mí», que pronuncia Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 14, adquiere tintes monstruosos, oscuros y profundamente malignos. Los 9 denunciantes originales se vieron de pronto lanzados a las fauces de una reacción brutal. Poderosas empresas como Bimbo, la multinacional del pan, emprendieron boicots contra los medios de comunicación que en México se hicieron eco de la noticia. Marcial Maciel era el sacerdote mexicano más poderoso en el Vaticano y tenía la lealtad de millones en México y en todo el mundo. Los medios de comunicación relacionados con la Iglesia Católica atacaron a las víctimas sin cuartel en lo que hoy llamaríamos una revictimización. Maciel y su orden, por supuesto, emprendieron un brutal contraataque consiguiendo falsos testimonios según los cuales los hombres mentían como parte de una conspiración enorme contra el Santísimo Maciel. Cartas falsas que se publicaron en el mismo diario donde se hizo la denuncia y en las que se falsificó la firma de un obispo belga chileno, Polidoro van Bliebrege. Es importante señalar que Maciel contrató para llevar su defensa en los medios desde el primer artículo del Hartford Courant a la firma de abogados Kirkland & Ellis, la más famosa y también la más costosa de los Estados Unidos. Esto era un indicio del enorme alcance económico de las operaciones de los Legionarios de Cristo que en años posteriores, ya bajo la lupa de la opinión pública, se haría claramente evidente. En noviembre de 1997, las víctimas, pese a lo que se publicó originalmente en el Hartford Courant, después siempre se ha hablado de 8 víctimas, enviaron una larga carta al Papa Juan Pablo II explicando que habían decidido hablar después de que él le había escrito a Marcial Maciel una carta de apoyo y felicitación el 5 de diciembre de 1944 en el aniversario
número 50 de su ordenación, carta que se publicó en los 7 diarios más influyentes de la Ciudad de México y donde se hablaba de Maciel como guía eficaz de la juventud. Las víctimas no obtuvieron respuesta. Casi un año después, el 17 de octubre de 1998, presentaron una demanda de derecho canónico ante Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Anote esto porque volveremos a ello. La única respuesta no oficial que obtuvieron fue la que les comunicó su abogada ante el Vaticano, la doctora austríaca especialista en derecho canónico Martha Wegan. Es mejor que 8 hombres inocentes sufran injusticia y no que miles de católicos pierdan la fe. Es decir, la dignidad de estas 8 víctimas, su vida de sufrimientos, eran poca cosa ante la posibilidad de que la caída de un personaje tan influyente como Maciel hiciera a algunos católicos dudar de su iglesia. Es clarísimo. En 2022, a 25 años de su denuncia original, las 5 víctimas sobrevivientes en su nombre y en el de los otros 3 compañeros ya fallecidos siguen esperando justicia y así lo han publicado. Marcial Maciel Degollado nació en Cotija de la Paz, Michoacán, México, el 10 de marzo de 1920, como parte de una familia fervientemente católica donde había habido obispos y arzobispos, y un hermano de su madre, Jesús Degollado Guízar, había sido general del ejército cristero. Fue este un grupo rebelde que se oponía a las disposiciones laicas del artículo 130 de la Constitución Mexicana de 1927, grupo que se levantó en armas en 1926 con el apoyo del Vaticano y mantuvo un enfrentamiento con el gobierno mexicano que terminó hasta 1929. Ya la Constitución Mexicana de 1857 y las leyes de reforma establecían disposiciones de laicidad y separación Iglesia-Estado, pero en los años posteriores a su promulgación, tales disposiciones fueron ignoradas en mayor o menor medida por los gobiernos posteriores al de Benito Juárez, el máximo promotor de la separación Iglesia-Estado. Esto fue cierto especialmente durante los más de 30 años de dictadura de Porfirio Díaz. La Iglesia, después de la Constitución de 1917, esperaba una actitud igual ante las nuevas disposiciones laicas, pero al promulgarse leyes que reglamentaban las disposiciones constitucionales, optaron por levantarse en armas. Fue esta guerra, la cristera, la que animó la vocación de Marcial Maciel, que en 1936, a los 16 años de edad, se fue a la Ciudad de México para prepararse para el sacerdocio en un seminario dirigido por su tío abuelo, Rafael Guízar y Valencia, hombre que eventualmente sería canonizado como santo por Benedicto XVI. En 1938, y sin explicaciones de los motivos de su salida del primer seminario, pasó a otro que dirigía otro tío suyo, Antonio Guízar y Valencia, obispo de Chihuahua. A partir de ese momento, Marcial Maciel empezó a recorrer seminarios de los que misteriosamente siempre era expulsado, a veces echándolo de noche, hasta que en 1940 empezó a prepararse para el sacerdocio por su cuenta y riesgo. En enero de 1941, mientras se preparaba, reunió a 13 niños de entre 12 y 14 años que instaló en una casa que compró con dinero de su tío, el obispo de Cuernavaca, para iniciar una congregación religiosa. Los legionarios consideran que este acto es su fundación, aunque el fundador y director general ni siquiera se había ordenado aún. En septiembre de 1944 aparece la primera acusación. Un padre de un estudiante acusa a Maciel de haberle pedido en numerosas ocasiones a su hijo de 13 años que lo masturbara. La acusación no fue a mayores, y 2 meses después, uno de sus tíos lo ordenó sacerdote, pese a no haber completado los estudios normales de cualquier seminario. Años después, el prefecto de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada, el cardenal Joao Braz de Avís, admitió que el Vaticano tenía documentación desde 1943 sobre la pederastia de Maciel. En 1946, Maciel y su nueva congregación llegan a España de la mano del ministro de Asuntos Exteriores franquista, Alberto Martín Artajo, que les abre todas las puertas de la España de la dictadura. En audiencia con el Papa Pío XII en el Vaticano, este le pidió a Maciel que formara líderes y ganara para la causa de Cristo a los prohombres de América y del mundo entero. Aquí prohombres quiere decir gente con dinero. La congregación adquiere en ese momento su nombre de Legionarios de Cristo, inspirada en la Legión Española que luchó contra la República en la Guerra Civil. Como ultraconservador que era, Maciel sería también promotor del franquismo en sus dominios espirituales.
A partir de ese momento comienza un viaje vertiginoso en el que la congregación sacerdotal de los Legionarios de Cristo crece en poder político, religioso y económico, al tiempo que sus escuelas y seminarios se convierten en el patio de juegos sexuales patológicos de Maciel y de sus cómplices. En 1948 recibió la aprobación canónica para su congregación y en 1952 ordenó a sus primeros sacerdotes. En 1954 creó su primera escuela, el Colegio Cumbres, que abrió sus puertas ese año en la Ciudad de México. En 1959 los legionarios se volvieron parte de una organización aún más amplia que fundaba Marcial Maciel, Regnum Christi, o Reino de Cristo, que incluía no solamente a sacerdotes, sino también a personas seglares, a católicos interesados en apoyar a los legionarios pero sin ordenarse sacerdotes. Regnum Christi era la respuesta de Maciel al Opus Dei, organización fundamentalmente seglar de la que ya hemos hablado ampliamente en este canal, molestando por lo visto a muchísimas personas. Según informes, Regnum Christi utilizaba o utiliza, nadie lo sabe, muchos de los mecanismos sectarios que mantienen el control de los adeptos tanto en organizaciones religiosas como políticas y de otro tipo. Los datos más fiables que se tienen de esta nueva organización de Maciel proceden de Elena Sada, miembro de una de las más acaudaladas y conocidas familias del norte de México, quien se consagró a la organización durante 20 años antes de liberarse y escribir el libro Ave Negra, donde narra su experiencia en Regnum Christi, organización en la que además tenía la responsabilidad de reclutar a nuevos miembros entre la élite económica de México, tradicionalmente conservadora y muy unida a la Iglesia. Así, por ejemplo, los miembros de Regnum Christi prometían nunca criticar a sus superiores o decir nada malo de ellos, sino obedecer ciegamente. Su vida estaba estrechamente regulada en cuanto a cuántos minutos debería durar la ducha diaria, cómo comer, cómo comportarse, qué decir o no, con quién hablar o no. Los adeptos estaban sometidos a una estrecha supervisión de su vida minuto a minuto. Maciel ordenaba en las leyes de la congregación, las constituciones, procuren cultivar la uniformidad tanto interna, en criterio y voluntad, como externa, en el modo de vestir, de celebrar la Eucaristía, etc. Además, establecía la censura de la correspondencia que entraba y salía de los adeptos. El rector o superior del centro u otro religioso designado por él revise todas las cartas y entregue las que juzgue oportuno. Otro mecanismo de control era el balance de equipo, donde las consagradas se criticaban las unas a las otras por sus faltas de perfección espiritual. Esto minaba la confianza de las criticadas y generaba miedo en las demás. Elena Sada pertenecía al grupo de mujeres consagradas fundado por Maciel en 1969, personas que se entregaban por entero, 24 horas al día, a la obra de la organización, aunque manteniendo su estado laico, a la manera de los numerarios del Opus Dei. De manera privada, hacían votos o promesas solemnes de obediencia, pobreza y castidad. En 1975, como contraparte, se creó el grupo de hombres consagrados en el Regnum Christi. La huida de Elena Sada de una casa de mujeres consagradas, una especie de convento clandestino, como los que también mantiene el Opus Dei, ocurrió alrededor del año 2000. Y no es difícil pensar que al tratarse de alguien parte de la gran élite económica mexicana, su denuncia fue instrumental para que el gran dinero mexicano no solo le retirara, al menos en parte, el apoyo a Maciel, sino que facilitara que el Vaticano finalmente emprendiera una investigación o al menos dejó de obstaculizarlo. Pero el trabajo principal de Regnum Christi y de sus decenas de miles de miembros fue la instalación de escuelas, colegios y universidades en multitud de países. Se calculan más de 150 escuelas, principalmente en México, pero también en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela, Corea, Filipinas, Alemania, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia y Suiza, además de muchos seminarios y universidades como la Anáhuac de México y la de Francisco de Vitoria en España. Escuelas que controlan económicamente, además de doctrinalmente, impulsando un mensaje religioso ultraconservador. El servicio en escuelas y organizaciones infantiles y juveniles atrae lógicamente a quienes tienen una enorme vocación de servicio a los pequeños, profesores, entrenadores, directivos, cuidadores a varios niveles, pero también atraen, por desgracia y lógicamente quizá, a depredadores que encuentran en ellas a posibles víctimas en grandes números. De allí que toda organización que atienda a la niñez y a la juventud debe tener en vigor mecanismos de vigilancia que excluyan a los depredadores y que los puedan detectar de inmediato si actúan antes de que le hagan daño
a quienes tienen la obligación de proteger. Pero ¿qué pasa si el cabeza de la organización es él mismo un depredador, un delincuente sexual que se dedica a atacar a los menores? ¿Qué tipo de salvaguardas puede tener una organización así? ¿A quiénes atraerá como sus profesores, cuidadores y sacerdotes? Esto nos da una medida, así sea lejana y vaga, de lo que fue, y no sabemos si sigue siendo, el horror del mundo de los legionarios de Cristo. Marcial Maciel Degollado reunía todas las características de un líder sectario: carismático, seductor, autoritario, apasionado del control de quienes lo rodeaban y convencido de su grandeza pese a todo. Un narcisista con hambre de poder y reconocimiento y sin ninguna consideración por los sentimientos de quienes lo rodeaban. Se dice que los embusteros buscan siempre obtener de sus víctimas dinero, admiración o sexo. Estos tres elementos fueron el objetivo de todos los actos de Maciel desde la fundación irregular de su grupo. Esperaba satisfacer sus deseos sexuales, tener poder, tener dinero, ser reconocido y finalmente, por supuesto, ser canonizado como santo de la Iglesia. Las andanzas de Maciel no eran, sin embargo, ningún secreto. Desde la acusación de abuso en 1944 se sucedieron una tras otra. Por ejemplo, su presencia en la Universidad Jesuita de Comillas en España llevó a que lo acusaran nuevamente de abusar de niños. Finalmente, los jesuitas decidieron no permitirle entrar. En diciembre de 1949 comienza un abuso continuado de otro niño de 12 años, identificado solo como JJV, hasta que éste cumplió los 25 años. Pero la pederastia no lo era todo. En 1956 aparecen las primeras acusaciones indicando que Marcial Maciel es además adicto a los opiáceos como la dolantina, que hacía que le compraran los propios seminaristas a los que violaban, por lo que es suspendido durante 2 años por el Vaticano, pero fue restaurado finalmente al frente del movimiento en 1958 y los adeptos y miembros de los Legionarios de Cristo vieron esto como una dura prueba que había superado su adorado líder. En 1961, sin demasiado intento por guardar el secreto, se interna en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Temple, en Texas, para desintoxicarse de las drogas, del demerol, de la morfina, de los opiáceos que consumía. Al parecer, sin embargo, este tratamiento no fue demasiado exitoso, pues en 1963, de nuevo en España, es acusado de intentar comprar morfina en una farmacia, por lo que fue procesado por un tribunal español e internado 9 meses en una clínica de desintoxicación. Sin embargo, parece que la adicción continuó durante toda su vida. En 1976, el sacerdote Juan José Vaca publica una carta en la que describe los abusos sexuales que sufrió en manos de Marcial Maciel y presenta una lista de 20 compañeros que, le consta, también sufrieron abuso sexual. La respuesta fue el silencio. Ese mismo año, sin inmutarse por estas acusaciones, en la ciudad de Tijuana, al norte de México, Marcial Maciel se presenta con otro nombre. Es Raúl Rivas y su profesión es detective o agente de la CIA. Conoce así a Blanca Estela Lara Gutiérrez, joven de 19 años que ya tenía un hijo. Empiezan una relación que se prolongaría durante 25 años y en los cuales tendrían 2 hijos más, José Raúl y Cristian, además de que trata al primer hijo de ella como suyo propio. En el colmo del horror y la sociopatía, años después, 2 de sus hijos denunciarían haber sufrido también abusos sexuales por parte de su padre, que después se enterarían de que era el poderoso Marcial Maciel. Uno de ellos, después de quejarse con su madre, fue enviado a España y tratado psiquiátricamente con antipsicóticos para mantenerlo en silencio. Al año siguiente, en 1977, con su pareja establecida en Tijuana, Marcial Maciel se encuentra en Acapulco, ciudad turística mexicana de la costa del Pacífico, donde conoce a una camarera, Norma Baños, de 17 años de edad. Aquí, Raúl Rivas no es un agente de la CIA, sino un millonario broker del petróleo que la convierte en su amante y poco a poco le irá revelando la verdad, sobre todo cuando 10 años después tienen a una hija. En 1978, el sacerdote Félix Alarcón, mientras tanto, denuncia al Vaticano los abusos que sufrió a manos de Maciel. Como en todos los casos y durante los siguientes 20 años, la respuesta de la Santa Sede sería el silencio. Maciel tiene 2 familias, 2 amantes, drogas, pederastia y entre tanto un creciente poder en lo económico y en la compleja política de la Iglesia Católica,
con sus traiciones, delaciones y juegos de poder, donde la realidad es rehén de la conveniencia sin vergüenza alguna. Era notable la libertad con la que se movía Maciel saliendo de su domicilio, dejando los asuntos de la congregación para viajar por el mundo y vivir una vida de excesos, de drogas, seducciones, porque sus dos amantes no fueron, por supuesto, las únicas mujeres en su vida. Esto solo era posible desde el poder omnímodo que se había creado, donde nadie lo cuestionaba, nadie hacía preguntas y nadie se permitía dudar de las motivaciones del carismático líder. Además de eso, su influencia a través de sus escuelas y las donaciones de los más acaudalados miembros de la empresa mexicana lo hacen también influyente en las decisiones del Vaticano. Controla buena parte del catolicismo en ese país. Bajo la influencia del pensamiento más progresista, decíamos, México había roto relaciones con el Vaticano entre 1856 y 1861, cuando se promulgaron las leyes de reforma que establecieron el registro civil y consagraron un México laico, además de expropiar todos los bienes de manos muertas de la Iglesia, que por entonces era la mayor terrateniente del país. Las leyes fueron más lejos, llegando a prohibir la existencia misma de órdenes religiosas o similares. Aunque el dictador Porfirio Díaz efectivamente devolvió algunos privilegios a la Iglesia, la Revolución de 1910 y la nueva Constitución de 1917 reafirmaban las leyes de reforma, especialmente con la Ley Calles de 1926, que dio origen al movimiento cristero. Aunque los gobiernos mexicanos posteriores a la Guerra Cristera harían la vista gorda y la élite económica del país serviría continuamente de prestanombres de la Iglesia, fingiéndose propietarios de lo que en realidad era de la Iglesia, las leyes se mantenían en el papel y podían hacerse cumplir con solo que llegara un progresista al gobierno. El Vaticano soñaba con cambiar el orden jurídico de México y la oportunidad llegó con Juan Pablo II y su autoimpuesta misión evangelizadora. Decidió empezar una serie de viajes por todo el mundo, empezando por México en 1979, y lógicamente se hizo acompañar por quien era el eclesiástico más influyente del país, Marcial Maciel. Comenzaría con ello una estrecha relación entre los dos hombres que influyó enormemente en que el Vaticano diera su bendición a todos los emprendimientos de Maciel e hiciera oídos sordos a la creciente ola de denuncias por sus diversas irregularidades. Juan Pablo II y Maciel serían una pareja de hierro en los años siguientes, y más cuando en 1988 unas elecciones, según muchos indicios amañadas, dieron la presidencia a Carlos Salinas de Gortari por sobre el progresista Cuauhtémoc Cárdenas. Esto señalaba que el triunfo de un progresista podría retomar el original laicismo mexicano y se redoblaron esfuerzos por restablecer las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Estos esfuerzos dieron fruto en 1992. Se restablecieron las relaciones, se le devolvió a la Iglesia el reconocimiento institucional que se le había retirado 130 años atrás y se llevó a México en gran medida a una época 130 años atrás. Con todo esto, el Vaticano tampoco hizo caso a las denuncias del sacerdote Alejandro Espinosa, que dice haber sido concubino y suministrador de drogas del líder, o los sacerdotes exlegionarios José Barba y Manuel Fernández Amenábar, que afirmaron haber sido violados por Maciel. Maciel, por su parte, seguiría acompañando a Juan Pablo II también en sus siguientes 2 viajes a México. Cuando el hoy ex sacerdote Alberto Atíe Gallo informó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la heredera de la Inquisición, en 1995, que el exlegionario Juan Manuel Fernández Amenábar, que había sido incluso rector de la Universidad Anáhuac en México, había dicho haber sido víctima de Maciel, el responsable de la congregación, Joseph Ratzinger, tomó nota, pero no solo no hizo nada, sino que en 1999 informó que desestimaba todas las acusaciones contra Maciel que tenía a mano. Era imposible meterse con un amigo tan estrecho de Juan Pablo II. Y el caso de Maciel no era el único. Numerosos otros sacerdotes responsables en escuelas y seminarios iban siendo acusados de violaciones y otras agresiones sexuales y contando con el silencio del Vaticano. Y mientras tanto, en sus discursos y en sus enseñanzas, Maciel recomendaba y exigía a los suyos celibato, entrega, modestia y una vida dedicada a la oración, del mismo modo que demandaba a sus hijos, los reales, los biológicos, que no tuvieran novia hasta los 25 años. Si los que pecan se van, dijo en algún discurso,
Está bien, aunque solo quedemos 100, pero que seamos leales. Uno se pregunta cómo pudo aguantarse la risa. Maciel había querido también tener un libro espiritual a imitación del camino de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y contra quien al parecer el mexicano competía en su fuero interno. Publicó así El Salterio de mis días, 98 meditaciones, que luego resultó que era en más del 80% un plagio de El Salterio de mis horas, del abogado español Luis Lucia Lucia. Un delito más, una raya más el tigre, una mentira más. El poder económico de la organización de Maciel, según el periodista Raúl Olmos, que la investigó durante largos años, era en 2015 de más de 43.600 millones de dólares, que provenían no solo de donaciones y del pago de los alumnos a sus elitistas colegios privados, sino incluso de hoteles disimulados como el Instituto Pontificio Notre Dame en Jerusalén, donde la habitación más barata vale al menos $230. O el Banco Compartamos, que simula ser un modelo de microcréditos, pero que en México llegó a cobrar intereses del 70% a los más pobres. Y es que, según recuerda el sacerdote legionario Pablo Pérez Guardado, Marcial Maciel siempre decía que no había mejor negocio que los pobres. Y detalla el origen de los recursos: regalos, tráfico de influencias, desvío de dinero destinado a obras de caridad y de evangelización. Olmos afirma que la Legión de Cristo invertía además en industrias armamentísticas como la United Technologies Corporation y Ametec Incorporated, en la industria del juego con Wynn Resorts, en alcohol con Diageo, Constellation Brands y Heineken, y empresas que producen anticonceptivos como Johnson & Johnson y Pfizer, entre otras. La llamó una transnacional de la religión. En 2000 llegó el momento culminante de los legionarios. Su gloria era absoluta. Llegaba a la presidencia de México el muy devoto y muy conservador expresidente de la División de América Latina de la Coca-Cola, Vicente Fox. Pero la relación con los legionarios era sobre todo la de su esposa, Marta Sahagún, que había sido tesorera de los legionarios en el estado de Guanajuato. Su confesor, según algunos informes, era un sacerdote de la Legión, como lo era el de Ana Botella, esposa del entonces presidente del gobierno español, José María Aznar. Otros miembros del gobierno de ese entonces, estrechamente relacionados con la Legión, serían Manuel Michavila, Ángela Cebes y Alberto Ruiz Gallardón. Eran momentos en que la Legión controlaba, en gran parte, al catolicismo de dos países enormemente devotos. Sin embargo, solo 5 años después, el principal soporte de Maciel, Juan Pablo II, muere. En un vía crucis previo a la elección de un nuevo papa, el cardenal Joseph Ratzinger exclama cuánta suciedad hay en la iglesia, y otros cardenales que sabían a qué se refería deciden apoyarlo. Una vez instalado en el trono de San Pedro como Benedicto XVI, Ratzinger ordenó a Maciel dejar sus cargos y retirarse a una vida de penitencia y oración, pero sin ninguna intención de ir más allá contra la poderosa Legión y cancelando los demás procesos contra Maciel, aduciendo que era un hombre de edad muy avanzada. Trataba de acallar el escándalo, pero es entonces cuando se empiezan a hacer públicas no solo las acusaciones acumuladas durante 60 años, sino que aparecen en escena las 2 mujeres de Maciel y sus 3 hijos, aunque se habla de otros 3. Benedicto XVI nombra entonces a 5 visitadores para investigar a la Legión. Aparecen así más hijos, más mujeres, más acusaciones contra Maciel y contra los legionarios. La investigación naufraga mientras Maciel vive tranquilamente entre su pueblo natal y Estados Unidos con su amante Norma, haciendo claramente vida marital y haciendo realmente de todo menos penitencia y oración, cosa que no le sorprenderá a usted. El Vaticano luchó por mantener todo en secreto, pero ya era imposible y empiezan a publicarse los datos de la vida del superior de la Legión en todo el mundo, ya sin control, reportajes, libros, series de televisión. Sin embargo, Marcial Maciel no llega a ser juzgado nunca. Nunca responde ante sus víctimas, que se cifran en al menos 60 y que probablemente están en los cientos de niños y jóvenes. Muere en Naples, Florida, Estados Unidos, el 30 de enero de 2008, en una cómoda casa adquirida por la Legión para él. La historia termina súbitamente.
Benedicto XVI no presiona demasiado las cosas, está consciente del valor que tiene la organización para la Iglesia y del enorme poder que tiene, que no ha disminuido por los escándalos. Lo que ocurre fuera de la Iglesia es muy distinto a lo que importa dentro. La investigación ordenada por el Papa acepta lo inevitable y oculta todo lo posible. En 2013, en una acción sin precedentes, Benedicto XVI renuncia al papado y es sustituido por Jorge Mario Bergoglio con el nombre de Francisco, quien en lugar de disolver la orden como muchos esperaban, le ordena una renovación profunda. Los herederos de Maciel al frente de la Legión piden perdón por los pecados del pasado y apenas en 2020 emiten un informe poco creíble, reconociendo que solo 175 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes legionarios. Considerando que 60 ataques se atribuyen a Maciel y viendo los preocupantes números de abusos sexuales en la Iglesia, la mayoría de los analistas vaticanos creen que las cifras son mayores, mucho mayores. Solo en España, la Legión ha admitido la existencia de 6 delincuentes sexuales con sotana que abusaron de quizás 20 víctimas. Sufrimos con su dolor y deseamos su sanación. Expreso nuestra firme determinación para ponernos a su servicio en la escucha y en cuantas acciones encaminadas a la sanación y a la reparación sean necesarias, ha dicho el director territorial de la Legión, Javier Cereceda. De los sacerdotes acusados, solo 2 han sido acusados por la vía penal y condenados por los tribunales. Los demás gozan de impunidad. La congregación asegura que desde 2016 no se ha recibido denuncia alguna y que se han pagado algunas indemnizaciones, pero no ha dado datos de cuántas ni de por qué cantidades. Y para todo efecto práctico, el Papa Francisco ha decidido echarle tierra al asunto, anotarlo como un pecado del pasado y pasar páginas sin tocar las estructuras, el poder y los bienes de la Legión. La verdad nunca se sabrá. La Legión se ha deslindado de Maciel, eliminando toda referencia a él, sus fotografías y su historial, o contando la historia de su fundación de una manera aséptica y lejana. Los denunciantes originales siguen esperando justicia. Juan Pablo II fue beatificado y santificado en procesos aceleradísimos de fast track sin que se tuviera en cuenta la protección que dio a uno de los más brutales delincuentes sexuales que ha reconocido la Iglesia. Que ha reconocido. A saber cuántos más son desconocidos o no reconocidos. ¿Cuántas víctimas han decidido callar por obediencia, por convicción, por fe, por creer que es lo correcto, por miedo a represalias o por no querer enfrentar el estigma social que aún se impone a las víctimas de agresiones sexuales en una sociedad que a veces hace héroes a los violadores y denigra a sus víctimas? El problema, sin embargo, no son Marcial Maciel, ni la Legión de Cristo, ni su poder, ni su impunidad. No son el problema, no son la enfermedad, son el síntoma. Son el síntoma de una iglesia que funciona como una corte medieval bajo un emperador absoluto. Una iglesia para la cual lo principal no es la verdad, ni el pecado, ni su Dios, ni la moral, ni todo lo que defiende abiertamente, sino que tiene como fundamento esencial su poder y su supervivencia. Buen ejemplo de esto es la orden que emitió Joseph Ratzinger en mayo de 2001, cuando aún no se esperaba ser papa, desde su puesto como inquisidor mayor, en una carta confidencial para todos los obispos de la Iglesia, recordándoles las duras penas que había contra quienes trasladaran las acusaciones de abusos sexuales de sacerdotes a autoridades no eclesiásticas, a quienes entregaran a los delincuentes a la policía, pues. Ratzinger se refería a un documento confidencial del Vaticano de 1962 que indicaba a los obispos cómo abordar las acusaciones de abusos sexuales de menores. Un documento que demuestra que los casos de abuso no eran excepcionales ni se referían solo a los legionarios de Cristo o a algunas ovejas descarriadas, sino que eran, como siguen siendo, un acontecimiento común en la Iglesia, parte de su vida cotidiana. El documento indica que las investigaciones deben hacerse en total secreto y con un silencio perpetuo del Santo Oficio, so pena de excomunión. Y esa excomunión para el creyente en la religión católica y en toda su mitología significa que se le cerrarán las puertas del paraíso y se condenará para toda la eternidad. No es algo que se pueda tomar a la ligera, ni siquiera desde fuera de las religiones. Este documento exigía a las víctimas que si querían hacer una denuncia ante las autoridades de la Iglesia por haber sido víctimas de abusos,
deberían primero hacer un juramento de silencio. Pregúntese usted cuántas personas, miles acaso, están hoy arrojados por ese juramento y guardan en su interior, sin poderlos resolver, los horrores de la agresión sexual de los representantes de su Dios en la tierra. Y ese documento ha encubierto no solo a Marcial Maciel, no solo a los legionarios de Cristo, sino a nadie sabe cuántos miembros del sacerdocio vaticano que han podido actuar con absoluta impunidad, depredando a menores como una verdadera banda de hienas. Porque para la Iglesia es más importante que los niños, más importante que el bien, más importante que la Biblia, más importante que el bienestar de sus fieles, más importante que el amor, que la caridad, que la misericordia, que el Evangelio y que todas las declaraciones amables y nobles con las que se viste por encima de las casullas, las dalmáticas y las sotanas. Más importante que Cristo y su sacrificio. La Iglesia existe y actúa día a día por la Iglesia misma, el imperio, el poder, las riquezas y la influencia que mantienen sobre millones de fieles a los que son capaces de tratar de convencer de que no hay maldad en sus templos, monasterios y conventos. Y por esto mismo, aunque resulte poco elegante decirlo, la Iglesia es enemiga de sus propios fieles, a quienes no tiene problema en sacrificar en las profundidades de la malevolencia y la vileza de un sujeto como Marcial Maciel, quien de no haber sido sacerdote muy probablemente habría acabado pronto en prisión, lo cual habría impedido además que siguiera durante décadas depredando a nuevas víctimas. Y si la Iglesia es enemiga de los suyos propios, lo es de todos, ¿no cree usted?